Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la mesa de debate, donde tenemos la fortuna de contar con 3 expertas que nos van a permitir enfrentar el tema central de esta etapa del seminario, que es los deseos, desafíos, retos y oportunidades de la relación de la comunidad alumno, maestro, escuela. Y si les parece bien, les propongo la siguiente dinámica. Presentaré a una de las ponentes, sin ningún orden en particular, y le cederé la palabra para que haga una presentación, 20-25 minutos, de su punto de vista acerca de este tema. Y repetiremos con cada una de las otras 2 presentadoras. Al final, abriremos el diálogo, tanto entre la mesa como entre los presentes. Tendremos micrófonos alrededor del auditorio para que puedan formular ustedes la mejor pregunta. Pensamos en hacerlo por escrito, pero creo que siempre la palabra hablada ayuda a corregir el significado de una pregunta o agregar o expander lo que realmente uno quiere preguntar. Y sin más preámbulos, empezamos entonces con la doctora Alexis Schreck, doctora en psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, docente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, psicoanalista en funciones didácticas por la APM y la International Psychoanalytic Association, consultor privado para adolescentes y adultos desde hace 27 años y autora de 3 libros, algunos de ellos se encuentran afuera también a su venta, uno de ellos con la doctora Marta Páramo, de la editorial Grijalbo, llamado La misión imposible, cómo comunicarse con un adolescente. Muchas gracias, Alexis, bienvenida, te cedo la palabra. Ándale. Buenas tardes. Yo ingresé a la escuela a principios de los 70. Eran los tiempos de la ley y la represión. Si en el colegio un maestro me castigaba por hablar en clase o faltarle al respeto, mis padres doblaban el castigo, recordándome lo afortunada que yo era de poder ir a la escuela en un país que en esa época tenía cifras alarmantes de analfabetismo. El maestro o la maestra eran representantes parentales en la escuela, y así se les debía de respetar, incluso temer. En casa me tocaba saludar y atender a los adultos, jamás interrumpir mientras estos hablaban, e irme a cenar a la cocina con los demás chicos. En fin, asumir un lugar de menor que aspiraría algún día a ser mayor, respetando la diferencia entre las generaciones, como lo destaca la psicoanalista Françoise Dolto. Hoy en día estos hábitos nos parecen anacrónicos y, sin embargo, hoy, en su ausencia, entendemos su valor estructurante y su función de ley. Y cuando enuncio la palabra ley, lo hago con mayúscula, entendiéndola en su función simbólica, como la observancia que todos deberíamos de tener a una terceridad, y que podríamos llamar, para entenderlo mejor, el deber ser. Es ese deber ser lo que nos compromete a todos en la represión de nuestros deseos más primitivos, en pro de una convivencia más o menos tolerable y de consideración al otro, como dice Freud en El malestar de la cultura, en la cultura. Por eso, si ahora deseo el collar que tiene mi colega, no se lo arrebato y salgo corriendo, sino que lo puedo admirar en ella sin violentarla. En psicoanálisis este deber ser lo llamamos superyo, una instancia psíquica que se divide en 2 partes. Por un lado, su función moral en cuanto a no romper las reglas establecidas por un grupo determinado. El primero de estos grupos es la familia. Y la segunda parte por el ideal del yo, que implica la mirada admirativa y aspiracional que se tiene hacia el yo del futuro. ¿Quién quiero ser yo? Como decimos coloquialmente, ¿qué quiero ser de grande? Este ideal del yo es transmitido por los padres consciente e inconscientemente. Por lo tanto, en ocasiones es realista y alcanzable, pero en otros momentos no lo es, y eso genera mucha disrupción. Ya retomaremos este tema al hablar de las proyecciones golémicas y pigmaliónicas.
Es evidente el malestar de los adolescentes hoy en día, pues la posmodernidad complica los procesos identitarios y plantea nuevos fenómenos con los que tenemos que lidiar los profesores y los psicoanalistas cotidianamente. El filósofo coreano Byung-Chul Han explica que en estos tiempos del modernismo tardío ya no existe ni la represión ni lo negativo, como aquello opuesto y aquello diferente. Lo que predomina es lo positivo, esto es, la sobreexigencia a uno mismo, donde el reto es hacer mejor, más eficiente y rendir más y más y más. La modernidad tardía es el paradigma de lo positivo, de la hiperproducción e hiperactividad, de una hiperacumulación y un hiperconsumo que ponen de manifiesto la obscenidad del dinero, de una masificación lingüística, comunicativa e informativa, hiperinformación e hipercomunicación. Todo lo anterior genera a un sujeto que se cree libre, pero que vive bajo la autoexigencia de superar sus propias capacidades, que se autoexplota y que tiende al sobrecalentamiento, al burnout. Lo anterior en un mundo de relaciones que es predominantemente virtual, que privilegia la transparencia en el Internet, en una especie de panóptico digital autoinfligido, donde la hipertransparencia y la sobreexposición suponen una falta de distancia, un acercamiento. Sin embargo, terminan siendo formas de relacionarse pobres en alteridad y resistencia. No hay dimensión del otro, sino una exagerada y pesada relación de uno con uno mismo, lo que genera una sobrecarga que termina siendo destructiva. Así lo que queda es una relación narcisista con uno mismo, pues la ausencia de un vínculo con el otro genera una crisis de gratificación. Recordemos que la gratificación como reconocimiento requiere la instancia del otro o de un tercero. Así aparece la depresión como una enfermedad narcisista, propia de un sujeto recargado y agotado que proyecta un ideal exagerado al mundo que lo rodea. Incluso la violencia se desmarca del otro, del enemigo, y se dirige a uno mismo como autoataque depresivo. Pensemos que la violencia como oposición es constructora de identidad, pues hay un otro que confronta. Por eso, ni los padres ni los maestros deben abdicar a servir de resistencia ante los embates de la adolescencia. Para darle forma a estas ideas, pensemos en unos padres que se niegan a admitir la diferencia entre generaciones, incluso subvierten este orden y casi deben ser cuidados por sus propios hijos. Pensemos en unos maestros que se oponen a reprobar a sus alumnos porque implica señalar lo negativo y lo diferente. Así nos encontramos en una sociedad donde todo se positiviza. No es que algo no se deba hacer, sino que todo se debe poder hacer, no hay límite. La represión del psicoanálisis clásico, la represión freudiana, ya no predomina en la crianza, o al menos no en el urbanismo occidental. La sexualidad, lejos de estar reprimida o suprimida, queda expuesta, por ejemplo, en el Internet, como una presentificación expresa cuya impudicia no permite tramitar la experiencia de lo visto o del oído. Recordemos que el oído es lo que da material para la fantasía sexual infantil en la obra de Freud, ¿no? En última instancia, no se puede tramitar lo experienciado. Así nos vamos encontrando ante la ausencia de ideales en un mundo de normas difusas, de un todo se vale, con quiebre de redes identificatorias que agrandan los sentimientos de inseguridad y de impotencia. La ley es constantemente infringida, la de la calle, la de la política, la de la polis, pero también la ley simbólica, aquella representada por esas figuras de autoridad que han perdido toda capacidad de liderazgo, debido al grave deterioro moral y del tejido social. El padre, de ser el patriarca cuya sola presencia marcaba un paso, un deber ser, un ideal, ha pasado de ser un educador benevolente o su contrario, un tirano castrante intentando recuperar a manotazos y gritos su dominio perdido. Es ahí donde deben encontrar su lugar los adolescentes, un lugar poco claro, corrupto y transgredido de antemano. La deserción escolar, el suicidio, las drogas y la anorexia física, mental y emocional, el fenómeno del nini, deben ser pensadas en un contexto de falla en la constitución de este ideal cultural. Lo anterior recalca dos puntos centrales. La actualidad nos confronta con un deterioro en la ley y con la ausencia de ideales. Debido a la ausencia de ley, el chico se identificará con esta, devendrá omnipotente, será la ley él mismo como un tirano narciso, al que sus padres temerán o alabarán.
mientras que por otro lado, debido a la ausencia de ideales, no encontrarán camino ni dirección para proyectarse hacia el futuro. En vez de que los ideales generen progresión y movimiento, estos son colocados en el yo como ideal narcisista, lo que implica su propio derrumbe. Estamos hablando del efecto narcisante de los tiempos posmodernos, en los que nosotros mismos, los adultos, padres y maestros, proyectamos sobre los chicos la subsanación de las heridas en nuestros propios proyectos de vida y nuestra desazón con respecto al presente. Así les diremos: tú eres grandioso, todo lo que te propongas lo puedes lograr, pues tú vendrás a rescatarnos. O por otro lado, los jóvenes recibirán la proyección directa de nuestra desesperanza social, económica y política. De ambas formas, los chicos les resulta muy difícil descubrir su valor con base a sus logros genuinos, en lo que han luchado y en lo que han ganado. Así, al hablar de la adolescencia, a Freud le parece inminente citar a Goethe: lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. O en otras palabras, trabájalo para que sea tuyo. Es por eso que el Sismo de México, de septiembre, reivindica al joven mexicano, pues al tomar la desgracia en sus manos logra apropiarse de un ser y un hacer, de un propósito, de un destino y de una esperanza. Y eso no es poca cosa. Quería hablar un poco también de la violencia silenciosa, porque el tema de la violencia pues, es un tema propio de la juventud. Con los años ha parecido como si hubiese una mayor inclinación a contradecir la violencia, como lo es el autocontrol, la empatía, la justicia y la razón, lo que Abraham Lincoln llamó los mejores ángeles de nuestra naturaleza. A decir del investigador de Harvard, Pinker, estos últimos años han sido proporcionalmente los menos violentos en la historia de la humanidad. El psicoanalista francés Philippe Jamet desarrolla la tesis de que en el adolescente existe una relación dialéctica entre la violencia y su inseguridad interna, debido a que el adolescente de suyo es vulnerable y se siente amenazado en sus límites internos y su identidad. Hay un aumento de la dependencia de la realidad perceptible externa, pues es el medio que tiene el chico para obtener seguridad, debido a la falta de recursos internos. Así, mientras más afectado y endeble se encuentre su yo, el yo del joven, más tenderá a defender este yo a través de conductas de dominio sobre otro. Cito a Beatriz Janin: la violencia puede ser pensada como un recurso generalmente autodestructivo, al que muchos adolescentes apelan frente al terror de verse desdibujados en un mundo en el que se suponen sin lugar. Sería un modo de forzar al medio, de declararse existente a través de la transformación del medio. Contrariando a Pinker, Byung-Chul Han, en su libro Topología de la Violencia, explica que la violencia es una de esas cosas que nunca desaparece, solo muta, lo cito, de visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa en positiva, de tal forma que puede dar la impresión de que ha desaparecido. Es ante esta ausencia de lo negativo, de lo diferente, del opositor, que la violencia es trasladada al interior, se hace más psíquica y con ello se invisibiliza. Como dice Chul Han, la interiorización psíquica es uno de los desplazamientos fundamentales de la violencia. Lo anterior para explicar que en estos tiempos tardomodernos el superior de la prohibición y la represión se ha positivizado en el yo ideal, en un yo ideal. Ahora el sujeto que era obediente ante su superyo se ha convertido en el sujeto de rendimiento que se proyecta a un ideal, lo cual es narcisante y siempre deficitario. El combate ya no se libra fuera del yo, sino en su interior. Como dice Freud en El malestar de la cultura domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo, debilitando a éste, desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior, como una guarnición militar en la ciudad conquistada. La violencia deviene anónima y desubjetivizante, y así subyace xenofóbicamente, silenciando el terror a lo distinto, y solo se manifiesta cuando un líder carismático sirve de mediador para su discurso, como estamos viendo ahora en muchas partes, pero en el país vecino. Estas son las violencias ocultas, silenciosas, que manifiestan el desprecio, la ausencia de toda consideración por lo que piensa, siente y desea el otro. Equivale a negar al otro como sujeto. El sentimiento de desubjetivación de quien experimenta la violencia siempre comporta la dimensión de negación de sí mismo, que lo traduce en objeto por ya no ser considerado sujeto. Significa convertir al otro en cosa, matarlo como sujeto.
Y aquí es donde vuelvo a retomar el tema de las proyecciones golémicas y el pigmalionismo. En ideas del psicoanalista Luis Canciper, es argentino, proyectar sobre nuestros hijos o alumnos nuestros propios ideales narcisistas implica convertir al chico o en un golem o en una obra pigmaliónica. El golem es, en el folclore medieval y en la mitología judía, un ser animado, fabricado de arcilla específicamente para defender al gueto y la sinagoga de Praga. Era un ser fuerte, pero sin inteligencia propia ni sexualidad. No tenía una forma física definida, ni criterio propio. No hablaba y estaba a merced del otro y de las órdenes que se le dieran. Por otro lado está Pigmalión, escultor de Chipre, quien pretende esculpir la estatua más hermosa y perfecta jamás vista. Tanto se enamora él de su obra, la hermosa Galatea, que ella cobra vida, existiendo la imagen de lo que Pigmalión siempre deseó. La versión moderna de esto es Mi bella dama, de George Bernard Shaw, con el personaje de Lisa Doolittle como la violetera que se convierte en una dama de la alta sociedad británica. Estos dos son estilos de negación de la otredad del otro, de desubjetivación que existen cotidianamente en nuestras aulas y nuestros consultorios. Es un estilo de violencia del que somos culpables todos, profesores, consejeros y padres, pues tendemos a negar la vida interna, íntima y personal del chico adolescente por las amenazas que nos genera pensar que esa creación marmórea que hemos visualizado a nuestra idónea imagen y semejanza, o ese golem arcilloso sin criterio ni sexualidad ni palabra, ha tomado vida propia, una vida interna que nos es ajena y que manifiesta deseos que le son propios. En todo caso, se trata del asunto de no conocer ni reconocer al otro, en su otredad y su diferencia, en su unicidad. Ello implica anularlo en su subjetividad, y eso es muy violento. Para contrariar la desubjetivación, existe la creatividad. Desde las perspectivas del psicoanálisis, una de las más apreciadas funciones psíquicas es la figurabilidad, la posibilidad de crear símbolos a partir de los duelos y las pérdidas implicadas en el desarrollo y en el crecimiento. La fantasía de omnipotencia, de dominio, debe ser dejada atrás, abandonada. Se requiere la posibilidad de realizar un trabajo psíquico que permite asumir la pérdida y la renuncia, para poder darle un significado psíquico y que no queden simplemente restos de imágenes y afectos no elaborados que solo generan desazón y angustia. Ello implica un trabajo de significación de la experiencia y de la vida afectiva, en la que se logra dar un significado a lo sentido, a lo experimentado. Plagado de afectos que lo desbordan, de impulsos que lo atribulan y de cambios que lo confunden terriblemente, el joven tendrá dificultades para nombrar la experiencia. Es aquí donde el ámbito educativo y los docentes pueden fungir como promotores del proceso de simbolización a través de la creatividad y la imaginación. Nunca debemos olvidar que etimológicamente la palabra símbolo nos remite a juntar con, ligar, lo que por definición apunta al proceso vital. La posibilidad de simbolizar a partir de la creatividad implica una ligazón de afectos e imágenes, de ahí la posibilidad de hacer crecer algo nuevo dentro de uno, proceso que implica y moviliza el conocimiento de sí mismo, la autonomía, la construcción identitaria del joven. Quizás ese es el camino que se le puede mostrar a los jóvenes hoy, ayudarlos a estar, a reconocer y a reconocerse, a pensar y pensarse, a demorar la acción y darse un espacio y un tiempo para poder significar afectivamente la experiencia de estar aquí, en estos momentos y en sí mismos. Como escribió Italo Calvino, termino con esto, hay que buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es el infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Vamos a darle ahora la palabra a la doctora Gloria Ornelas Hall, quien es médico cirujano, epidemióloga y especialista en prevención y educación para la salud, fundadora y coordinadora del Programa Nacional de Prevención de SIDA a través del Centro Nacional de Información CONASIDA. Obtuvo el Premio Nacional de la Mujer en el año 2000.
Ha sido también presidente de la Asociación Mexicana de Sexología, fundadora del Colegio de Médicos Navales, y en 2005 obtuvo el Global Award for Media Excellence. Actualmente es secretaria de Asuntos Estudiantiles del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Bienvenida, Gloria, muchas gracias. Agradecer el espacio de apertura y pensamiento, este pensamiento crítico que encontramos muchas similitudes y mucho, cada quien en su propio estilo y desde su propia especialidad. Creo que vamos a estar resonando más o menos la misma inquietud. A ver si... estamos en un momento histórico, se puede decir que así como los saltos cuánticos que se dieron en la evolución de la humanidad con la ampliación de la conciencia, primero con la rueda, después con el alfabeto, después con la imprenta, hace 540 años, y ya después todo lo que es el pensamiento científico, una metodología. Pero ahora con esto de la tecnología estamos saltando de dimensión. En vez de pensar las cosas desde un pensamiento lineal de causa-efecto, estamos pasando a una dimensión que es atemporal, no se limita al espacio, y esto lo vemos por la evolución que ha tenido la tecnología. En 15 años se ha desarrollado mucho más el cerebro del adolescente que en 570 años desde la imprenta. Los estudios de neurobiología empiezan a enseñar que el sistema binario que tiene la tecnología y todo esto es muy similar a los mecanismos del sistema nervioso central que estimulan lo simpático o excitan o estimulan, y así funciona. Entonces el cerebro está desarrollando unas interconexiones que no ahora se pueden visualizar con la imagenología magnética y todos estos nuevos avances. Tenemos, por ejemplo, que la penetración de los mensajes también se ha acelerado. Antes tardaba que un mensaje permeara a la cultura del colectivo, unos 38 años, 20 años. Ahora 4 años con el World Wide Web, que el Internet, el Facebook, 3 años para socializarse, 2 años con los iPads. Entonces estamos en un momento que está cambiando las reglas del juego a todos niveles. Entonces el mismo título, que parecería que es lo mismo decir desafío que reto, oportunidad, para fines de esta presentación estoy definiendo el desafío como el problema. Conocemos el problema pero no sabemos la causa. El reto, conocemos el problema y ya sabemos la causa pero no sabemos qué hacer. Y ya la oportunidad, conocemos el problema, la causa y ya planteamos una propuesta. Y los planteo como un proceso, entendiendo que estamos en un proceso de evolución de la humanidad. Así se tiene que conceptualizar a la adolescencia y a la educación. Si no lo contextualizamos con esto, vamos a perder el objetivo. ¿Cuál es el problema? Nuestros chicos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, las mayores, el 90% de las causas de suspensión son por problemas de salud, tratamiento psicológico, problemas económicos, embarazo y cambio de residencia. ¿Qué quiere decir? Que esta idea de que los chicos reprueban o dejan la escuela porque no saben o porque hay un problema académico, en realidad casi no se significa. Tenemos causas individuales como los problemas de salud física en el 17%, tratamiento psicológico 17%, relaciones de pareja, embarazo en menores de 16%, en menores de 15 años.
Causas familiares, problemas familiares, 10%, cambio de domicilio, 13%, causas nacionales, económicas. Esto es en la población de 70,000 alumnos en el CCH, en la UNAM. Entonces, para poder definir cuáles serían estos desafíos, retos y oportunidades, yo lo defino a la luz de estos efectos en espiral que se van dando a nivel del alumno, del maestro, la familia, la escuela y la comunidad. ¿Qué es lo que pasa? El alumno, empezando con el alumno, mucho de lo que decía la doctora Alexis, estamos educando desde el pasado y estamos proyectando a los adolescentes al futuro, pero no los tenemos en el presente. Y ahora que sufrimos este socavón que nos movió el tapete y que sigue con réplicas que nos están moviendo al interior y que tenemos que recontextualizar todo aquello que antes nos sostenía, nos tenemos que reinventar. Ya no tengo la casa de toda mi vida, ya no tengo lo que estaba guardando de cristal que se cayó, todo aquello que perdimos nos mueve el tapete y nos vuelve a cambiar los parámetros y la matriz de definiciones y de contextos, todo lo que es identidad. Ahorita ya cambiaron las reglas, es antes y después. Pero lo que pasó es que se socavó el suelo y caímos en el presente como si nos succionara del pasado todos nosotros y del futuro los adolescentes, y todos nos encontramos cara a cara, viéndonos, reconociéndonos, sintiendo el mismo miedo, donde sentimos y fuimos una misma democracia, por así decir, no habían estratos sociales, no importaba qué edad, que todos éramos iguales y todos estábamos en el aquí y ahora, que creo que es algo que mencionaron que es muy importante, estar no solamente físicamente, emocionalmente, racionalmente. Entonces, uno de los grandes retos como los alumnos es romper con prejuicios sobre la adolescencia. Esta idea de que el adolescente es un problema, es una etapa conflictiva y ya venimos definiéndolo, dejar de definir al adolescente como si fuera ya viene con riesgos y definimos el riesgo como si fuera algo malo, cuando en realidad sin haberse atrevido a vencer o a confrontar el riesgo, no tendríamos evolución humana. Muchos de los grandes hitos de transformación se han hecho por el cuestionamiento del adolescente. Luego, la oportunidad, valorar la capacidad de cuestionamiento e innovación de la adolescencia como oportunidades de desarrollo en la evolución humana. Entonces, el primer reto es reconceptualizar esta idea de que los adolescentes son un problema y un conflicto. No está construyendo su potencial de esperanza transformadora. ¿Qué es lo que está pasando a nivel académico? Nosotros, cruzando todos los datos de academia entre los que reprueban y los que aprueban, cruzándolo con los riesgos de salud, hemos diferenciado a la población. Lo mismo que decía el profesor Gerardo, no es lo mismo, no se puede usar una sola definición. El piso no es parejo. Unos nacen ricos, pobres, chaparros, gordos, feos, unos son más inteligentes, unos menos, pero es obligación del docente darle clases a todos, educarlos a todos, sin hacer juicios. Y aquí tenemos que duplicar nuestra forma de enseñar para identificar, los hay con riesgo, con factores de riesgo, predisponente, desencadenante o ya ocurrido, los hay con una indefinición y los hay con factores protectores. Entonces, cruzando los datos de la Secretaría de Educación Pública con las principales causas de morbimortalidad, accidentes, violencia, suicidio, SIDA, aborto, íntimamente relacionados con el alcohol,
con los datos del examen médico automatizado aquí en la UNAM, nos encontramos repetidamente que estamos hablando de 30% de sus alumnos tienen factores de riesgo y 30% son sobrevivientes. La van a hacer con o sin su educación. Los de indefiniciones donde podemos significar mucho y obviamente tratar de resguardar y proteger en algunos de los casos. Sabemos que los predisponentes pues tienen desintegración familiar, tienen problemas de violencia familiar, alcoholismo, trastornos físicos. El desencadenante, ya están abusando de las sustancias, ya empiezan a cambiar sus patrones y el riesgo ocurrido, ya es ausentismo, ya empiezan con el vandalismo, ya tienen problemas con la autoridad, ya se embarazaron, ya tomaron la pastilla del día después. Sabemos que 5% de las causales de los problemas en el presente son por una predeterminación genética. 10% son por una predisposición congénita durante el embarazo. Cerca de 30% es aprendido. El resto, 20%, son por factores externos, la sociedad, los grupos pares, 20% interno, pero lo mismo que decía el profesor Gerardo, existe un 10% de factores que dependen de la decisión personal, que sí, en los cuales sí podemos influir. A la luz de esto hemos identificado que el de excelencia académica normalmente es la población resiliente que cuenta con el hijo mayor o que es el responsable de enfermos en casa, de inválidos, tienden a cargar responsabilidades económicas, emocionales o de cuidados de los hermanos o los padres, hay implosión de un deber ser, están movilizados por autoexigencia y culpa. En el caso del buen rendimiento también se trata de una población resiliente, pero el perfil corresponde a hijos intermedios que quieren el reconocimiento y validación de los padres y los maestros. Entonces, estudian para que los veas, para que les aplaudas, para que los quieras. Luego el rendimiento satisfactorio son los que cumplen para que los dejen en paz y me dejen socializar y jugar fútbol. Luego la población indefinida son los que todavía no han definido la identidad, entonces se esconden en el anonimato, buscan el camino más fácil, el de menor riesgo y ceden el control al liderazgo del momento. La población con riesgo, primero, pues son los que están reprobando ya 5 o 6 materias, frecuentemente tienen datos de ansiedad, desmotivación, falta de concentración o problemas familiares. El desencadenante, ya empiezan con trastornos del sueño, de la alimentación, desaliño personal, abuso de alcohol, y ya el riesgo ocurrido, ya empiezan con conductas que les van a llevar a la autodestrucción o la destrucción de los demás. Hay que recordar dentro de este contexto que, repito, tenemos que ver al adolescente como un proceso, como un verbo, no como un sustantivo fijo que así es y es un conflicto. Es un proceso que todos los días está cambiando y evolucionando. Y ahora lo vemos con la imagenología del cerebro, donde se ratifica que el lóbulo frontal con el pensamiento abstracto madura hasta los 24 años. Y se han encontrado estímulos adrenérgicos, la dopamina en el núcleo accumbens, en todo lo que es el cerebro medio, en toda la parte emocional, está hipersensible, están captando muchísimos estímulos y todavía no llegan a lo cognitivo para decidir. Es un proceso de sinapsis. También se está viendo que empiezan a podar, a darle un significado a las asociaciones y los recuerdos y las experiencias. Y ellos empiezan a redefinir no solamente quién son, sino quién son sus papás y quién es la sociedad, quién es el maestro, y caen fácilmente en esta desilusión. ¿No? Entonces, aquí el riesgo es la evolución humana, gracias a Dios, tiene a los adolescentes y los tiene, gracias a Dios, que se exponen al riesgo, gracias a Dios se exponen a la búsqueda del placer,
porque a eso hemos tenido la reproducción y la especie sigue vigente. Aunque les platico que los embarazos han bajado desde que hay sexualidad virtual, Así es que tiene sus cosas buenas. Y también la violencia ha bajado con los juegos violentos, se desensibilizan. Ahora, aumento y también obviamente el hecho de que se quieran independizar de sus papás. ¡Qué bueno! Deberíamos empezar las clases pidiendo una disculpa por dejarles el mundo que les estamos dejando. Un mundo en el que no hay esperanza del amor, del bien, donde no hay esperanzas, no hay asideros. Entonces el problema no son los adolescentes, el problema somos los adultos y es el contexto de la sociedad. Y qué bueno que quieran tomar para no sentir todo lo que se ve. Y salud. Ay, sí. No, ahora, a nivel de los docentes tienen que romper paradigmas de la educación tradicional. Eso lo sabemos, pero se dice fácil, pero es muy difícil ver cómo entender el proceso de enseñanza-aprendizaje como un intercambio entre los dos. Los dos vamos a construir el aprendizaje, porque ya no somos los que sabemos todo. Ya no, lo que nosotros sabemos no les va a servir en 15 años. Ya va a cambiar toda la tecnología, pero quién soy sí se va a significar en su enseñanza. Entonces tenemos que cambiar esta idea de estructurar y llevar la enseñanza mucho más a la práctica, no tanto a leer, escribir, como bien saben en la pirámide esta que nos recalcan a cada rato. Se aprende por lo que se dice y lo que se hace. Entonces, pedirles que participen con proyectos para que sientan esa utilidad y puedan reflejarse en la mirada del otro para validar quién son. Entonces sí podemos hablar de fortalecer el autoestima. Una de las cosas maravillosas que me encantó con esto de la neurobiología es que los verbos, los sustantivos, los adjetivos están en una parte diferente del cerebro y es la estructura que les va a permitir la ideación, estructurar ideas. Es muy importante la gramática para que les enseñe a pensar. Y es muy interesante porque está en partes diferentes. En la parte auditiva están lo concerniente con auditivo. Hay mucho que aprender en lenguajes secundarios que permiten con la misma palabra agregarle un significado diferente. Entonces no es lo mismo decir te quiero que I love you. Y pues hay que aprender más lenguajes para tener más diversidad. Ahora, ¿qué es lo que hemos encontrado con el reto de los maestros? Hemos encontrado que hay desgaste, lo que ya decía el profesor. Hay un desgaste tremendo y todos ustedes, yo reconozco, valido y agradezco sus horas extras, venirse un viernes en la tarde de quincena en el tráfico y estar aquí con nosotros, o sea, eso nadie les agradece. Y creo que después de años y años de dar y dar y dar, se vuelven invisibles, hay un desgaste personal, falta de reconocimiento y caemos todos en esta desmotivación. También hay desconocimiento de los factores de riesgo y resiliencia en la adolescencia. No todos los profesores tienen los conocimientos. Poco manejo de emociones, mitos y sesgos culturales sobre género, todavía hay mucho. Poca capacidad de escucha, hay docencia tradicional, tenemos mal manejo del conflicto, rigidez pedagógica tradicional y falta de reconocimiento personal, y la depresión y ansiedad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que seguir trabajando en nosotros mismos. Tenemos que ser mejores personas para enseñar desde nuestro ejemplo. Y no podemos pensar que yo ya soy el maestro, ya sé todo, y el que está mal es el alumno. Familia, ¿qué es el cambio que tiene que hacer la familia? Tiene que romper esquemas de posesividad y control. La mujer ya no es de el señor en turno, ¿no? Ya los hijos no son nuestros. Esta posesividad del otro, o sea,
la sexualidad no es del gobierno para que decida qué hacer con mi sexualidad o con mi derecho a morir, o sea, pero bueno, no vamos allá. Entonces aquí obviamente, ¿desde dónde somos papás? Desde el deber ser, desde lo externo, desde el rol, desde imitar a mis mamás, la competencia con los otros primos, o desde un vacío interior, desde dónde soy. Y la idea y el gran reto es integrarnos. Ahora, la escuela, ¿qué tiene que hacer? Romper con los procesos de comunicación lineal y abrirse a las dimensiones de vinculación transpersonal y atemporal, o sea, usar los TICs. Ya no es este pensamiento binario ni la bidimensión, sino estamos entrando en tridimensiones y en un mundo global que no tenemos que cambiar de códigos. Los memes, los ideogramas están cambiando, está cambiando los significados mucho más allá. Y si nosotros los docentes no aprendemos a hablar ese lenguaje, los chicos ya nos rebasaron y vamos a perder la comunicación. Y como comunidad tenemos que reconceptualizar los enfoques negativos de la comunidad. Hablamos nada más del miedo y la violencia y los problemas, y la escuela ha dejado de participar activamente en la comunidad que lo rodea, en tratar de generar respuestas, en abrir las puertas para gente del sindicato, para la gente que trabaja, para sus familiares. Somos responsables los unos y de los otros y tenemos que enseñar este compromiso social a nuestros alumnos. Esto que decía el profesor, vivimos en un mundo de caos, donde hay posibilidades infinitas. Muchas están predeterminadas, ya sea por leyes de gravedad, por genética, otras son probabilísticas, porque 5 veces salgo a la calle, pues tengo más posibilidad de que me atropellen. Pero tengo grados de libertad que tienen que ver con prever, planear y decidir. Y la decisión tiene que ver con ¿quiero vivir o quiero morir? ¿Quiero construir o quiero destruir? ¿Voy a actuar y ver las cosas con buena voluntad o con mala voluntad? O fingir demencia y me meto a los indefinidos y hago como que hago. Y este es el verdadero reto del docente. Tenemos que enseñar a decidir cuando hay conflictos. El problema no es el conflicto. Todos los días vamos a tener dolor, abuso, amenaza, pérdida, imperfección, errores, inseguridad, conflicto, oquedad, sensación de vacío interior. Pero ¿hacia dónde voy a jalar? ¿Hacia el rechazo, resentimiento y odio? ¿O voy a aceptar, voy a sanar, voy a perdonar? ¿Voy al coraje, a la furia, a la ira, o voy al valor, a la fortaleza para cambiarlo? Entonces, esta dicotomía la tenemos que manejar por lo menos con las 3 emociones básicas: el miedo, la tristeza y el enojo. El docente debe saber que los chicos que tienen miedo requieren reconocimiento, acompañamiento e integración. Los que sufren tristeza, entendimiento, compasión y motivación. Y el enojo hay que escuchar, hay que acotar, hay que contener. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ornelas. Su presentación nos permite de alguna manera identificar de una forma diferente los retos que se han venido hablando en esta reunión. Vamos a dar paso entonces a la última presentación. Doy la bienvenida a la doctora Gabriela Mejido. Ella es licenciada en Psicología con una maestría en Investigación Psicoanalítica y doctorado en Psicoterapia. Es fundadora de PSIPA, Psicoterapia Preventiva para el Adolescente, programa orientado a prevenir conductas de riesgo en el adolescente. Autora de publicaciones diversas para adolescentes, padres de familia y personal docente. Colabora también con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, el PNUD. Asesora del proyecto del sistema anti-bullying
para la SEP y la Secretaría de Gobernación. Bienvenida, doctora Mejido, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. En palabras muy sencillas y con una situación que viví ahora con lo del temblor, voy a tratar de complementar lo que ya dijeron mis compañeras. Todo era caos. Pocos alcanzaban a entender lo que pasaba, otros menos dimensionaban las consecuencias de lo sucedido y otros más estaban en pánico. No obstante, todos, o bueno, casi todos, tratábamos de ayudar desde el lugar que podíamos hacerlo. En medio de la desesperación por querer comprar todo y no encontrar algo que fuera suficiente para calmar mi necesidad de ayudar más, con mis 3 hijos corriendo por los diferentes pasillos y preguntando qué podía servir, recibo un mensaje de texto. Miss, quiero revisión de calificación. No sé por qué saqué 80 y no estoy de acuerdo. Mi tratar de encontrar explicaciones, mi angustia por sentir que no estaba ayudando lo suficiente, mis mecanismos de defensa funcionando al máximo para tratar de calmarme a mí misma y poder así después dar seguridad y confianza a mis hijos. En fin, todo esto, y más de lo que se encontraba en mi cabeza, se paralizó por unos momentos. ¿Es en serio? ¿Cuál de mis alumnos, a quienes aprecio y respeto profundamente, me podría estar escribiendo esto hoy, miércoles 20 de septiembre de 2017, cuando ni siquiera han pasado 24 horas del terrible sismo que sacudió a la Ciudad de México y otros estados? Paralizada, en medio de latas, millones de aguas, cajas y anaqueles de una tienda de autoservicio, alcancé a escuchar la vocecita de mi hijo menor. Mamá, ¿qué pasó? ¿Volvió a temblar? Él, que tuvo la fortuna de no sentir la tremenda sacudida por estar jugando fútbol en deportes, pero que ahora, gracias al bombardeo masivo de información al que estuvimos expuestos por todos los medios, estaba tan asustado y sensible como el resto de nosotros, logró sacarme de mi confusión. Este llamado me hizo soltar el teléfono, abrazarlo y contenerlo una vez más, decirle que no había pasado nada más de lo que ya había sucedido, que no era importante el mensaje que había recibido y que lo único en lo que nos teníamos que centrar en ese momento era en tratar de ayudar lo más posible. Aunque le contesté con la verdad, siento que le mentí. Le mentí porque no pude decirle que lo que estaba leyendo había causado dentro de mí una sacudida tan grande como la que sacudió el aula en donde me encontraba el día anterior. Le mentí porque aunque con ese mensaje no se ponían en riesgo vidas o pérdidas materiales, para mí representaba una situación casi de la misma gravedad. Repasando a una las caras de los 70 alumnos con quienes comparto apenas 3 horas semanales durante este semestre, no podía imaginar quién de ellos podía estar preocupado por su calificación parcial en estos momentos de crisis. Desde hace 12 años que me dedico, entre otras cosas, a la docencia a nivel universitario, no ha pasado un solo semestre en el que me pregunte si el temario que he preparado me va a dar la pauta para enseñar lo que verdaderamente quiero enseñar y transmitir a mis alumnos. Desde entonces, me he caracterizado por ser una docente poco ordinaria. El sistema en el que trabajo, semestre a semestre, se ha ido acostumbrando y me atrevo a decir que hasta han llegado a valorar ahora los frutos de haberme elegido como catedrática. Cumpliendo siempre las normas de tan rígida y estructurada forma que tenemos de trabajar en el sistema en donde yo estoy, pero siempre cuestionando y poniendo en evidencia las fallas y riesgos de no contar con más catedráticos poco ordinarios. Miss Mandala Fit, como soy conocida entre mis alumnos desde hace varios semestres, establece las reglas desde el primer día del semestre y estas son muy sencillas. 1. Conmigo no van a aprender conceptos que puedan encontrar en libros o artículos científicos si es que todavía no son obsoletos y más bien dieron el paso a Wikipedia. 2. Lo que a mí me interesa es que salgan el último día del semestre siendo mejores personas o por lo menos más conscientes de lo que son el día de hoy. 3. Conmigo no hay exámenes, únicamente reflexiones personales. 4. Pueden gastarse todas sus faltas, que en mi materia son 6, pero tomen en cuenta que cada día existe una dinámica grupal y una individual, además de los conceptos dados, que son tomadas muy en cuenta para su calificación. 5. Todos los martes dedicamos 10 minutos antes de empezar a dibujar un mandala, práctica fundamental del mindfulness. 6. Todos los viernes dedicamos los mismos 10 minutos a realizar una meditación. 7. Todos tienen que ir a una clase de spinning conmigo y con el grupo. 8. Todos tendrán que correr una carrera de 10 kilómetros conmigo y con todos sus compañeros. Da igual si gateas, te arrastras, caminas, corres, da igual. Cruzas esa meta con tus compañeros. Todos tienen que ver una obra de teatro conmigo y el resto del grupo. 10. Todos tienen que cubrir al menos 12 horas de servicio social. 11. Y esta es muy atrevida de mi parte, pero hasta ahora ha funcionado. El que no quiera estar, no tengo ningún problema. Se puede ir desde este momento y cuente con que tendrá 70 al final del semestre. En mi clase solo están aquellos quienes creen que podrán encontrar algo que les pueda sumar para su vida.
Tal vez con esta presentación, y espero, y con las de mis compañeras, se generen más preguntas que respuestas, pero es el principio con el que me he regido desde el día 1 en mi cátedra. Es esto lo que trato de hacer cada día con cada uno de mis alumnos. Y un poco lo que me lleva a la reflexión, este breve escrito que preparé, es: tenemos que ser docentes, lo que decía la doctora Gloria, diferentes de los que tuvimos nosotros. Tenemos que ser docentes que nos atrevamos a trascender el aula, que nos atrevamos a no solo enseñar los conceptos que nos tocan dar, eso los van a adquirir en cualquier lado. Tenemos que ser docentes que se atrevan a no temerle a estos adolescentes, que se atrevan a mirarlos frente a frente y a leer cada una de sus necesidades. No nos vamos a convertir en sus padres, estos padres que hoy están muy alejados de ellos y de la educación que nos toca y que parece que de pronto nos lo dejan y pues tú ahí me lo arreglas y con que saque 100 en su calificación todo está muy bien. No, esa no es nuestra función, pero sí nuestra función, me parece, es ser mucho más comprometidos y tener mucho más que conceptos para dar a nuestros alumnos. Mis mandala fit, como me dicen, es porque soy una catedrática que se preocupa por el bienestar de ellos, no por la calificación que saquen. No me interesa con cuánto aprueban mi materia, no me interesa incluso si la reprueban. Me interesa, como les decía, que salgan siendo un poquito mejor o por lo menos más conscientes que el día que llegaron conmigo. Profesores, creo que el reto más importante que tenemos es trascender nuestras aulas y enseñarles desde nuestra experiencia. En conceptos nos ganan, el alcance que tienen a la tecnología, y no sé si a alguien le ha sucedido que estás explicando un concepto y a lo mejor hay una opinión diferente de otro autor y inmediatamente el alumno está buscando. Y entonces te levanta la mano y te dice, claro que no, eso no dice aquí. Lo que tú estás diciendo está equivocado. La cifra no eran 30 millones, eran 33. Y lo tiene al alcance de su mano. Si yo me pongo en este escalón en donde yo tengo las respuestas y yo soy la autoridad absoluta y yo sé más que tú, voy a salir perdiendo muchísimo. Y no solo voy a perder a mis alumnos, me voy a perder a mí mismo porque el golpe al narcisismo va a ser terrorífico, porque me va a ganar. Pero en lo único que no me va a ganar ese joven es en la experiencia, en lo que yo le puedo transmitir por los años que yo llevo recorridos por delante, que él todavía no los tiene. Fui muy criticada en el sistema en donde trabajo, porque era la única maestra que en promedio tenía 2 alumnos que hacían cambio de carrera al semestre. Y entonces cuando empiezan a darse estas explicaciones todos van con Gaby Mejido, mandala fit. Algo está pasando. Y entonces me mandan llamar. Y entonces me cuestionan fuertemente y me dicen que la finalidad del sistema es la retención del alumnado. En el mejor de los casos se cambiaban dentro de la misma institución, pero muchos se iban de la institución. Y finalmente tengo que hacer yo una exposición muy importante para los directivos y fundamentar el porqué de mi cátedra de esa manera, el qué le estoy dando a los alumnos mucho más allá que ir contra mi propia ética y contra sus necesidades para retener el alumnado. Hoy tengo un respaldo. Hoy tengo el respaldo de enfrentar a papás que llegan y dicen, la clase se da en el salón, el niño no tiene por qué salir a correr 10 kilómetros, se vaya a cansar. Y luego las carreras son domingo a las 7 de la mañana, hace frío, se va a enfermar. Díganle a esa maestra que ella tiene que calificar con lo que se presenta en el aula. Ha sido navegar contracorriente, ha sido demostrar con arduo trabajo que los chicos necesitan hoy de nosotros los docentes mucho más allá que los conceptos que podemos tener en la cabeza. El reto es bien grande, puede dar muchísimo miedo, porque entonces mi herramienta de trabajo no son los libros, mi herramienta de trabajo ahora soy yo mismo. Y si yo no estoy bien, y si yo no vivo en conciencia, y si yo no soy una persona trabajada internamente para poderles dar, no estoy preparada. Y ojalá cada vez más seamos más los maestros en este país poco ordinarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mejido, por esta magnífica presentación. Han sido 3 presentaciones muy diversas en formatos, más coincidentales en muchos de los temas cruciales.
creo que engloban la idea de la última imagen que guardo de la presentación del doctor Mendive, de que hay que ser docentes con corazón. Tiene razón la doctora Mejido, los conocimientos ya están aquí, pero hay que enseñarles a buscarlos, hay que enseñarlos a cuestionarlos, hay que enseñarles a aplicarlos. Y para eso tenemos que encontrar nuevas técnicas de motivación que nacen en uno mismo. Si yo, como decía Einstein, repito la misma acción y espero una diferente respuesta, pues entonces es sinónimo de locura. Seamos maestros cuerdos, que busquemos diferentes enfoques para tratar de encontrar mejores resultados.